cuando tú quieras. ¿Sí? ¿A mí se me oye? Ahora sí. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias. Hola, Fondo Sur, os veo a todos. Ante todo, muchísimas gracias por venir. Sabemos porque nos lo acabamos de encontrar, que hay una concurrida tarde en el centro con esto del fútbol, y entonces, más si cabe, reconocemos que esto es un verdadero esfuerzo, ¿no? Os voy a presentar a mi compañero con el que vamos a hablar estos temas tan emergentes en algunos de los casos, o eso creemos, como son la Big Data. Él es Antonio Gómez Bizcocho y él es CEO de la consultora Cicron. Y bueno, básicamente vamos a hacer ambos una breve exposición del punto de vista a nivel del social media, en mi caso, y él en el caso de Big Data. Y luego pues vamos a establecer un turno de preguntas. Lo que sí que nos gustaría deciros es que, aunque esto tiene una disposición, pero tanto Antonio como yo estamos abiertos a que si tenéis algún tipo de pregunta en cualquier momento de la exposición, pues que no tengáis dudas ni reparos en hacerlo o decirlo, fundamentalmente porque luego estas dudas se pueden o multiplicar, olvidársenos o no saber para qué hacíamos la pregunta. Yo voy a hacer mi breve presentación y luego le paso el turno a él porque evidentemente como esto es... Hola. Esto es una parte en la que vamos a, sobre todo en mi caso, sí que vamos a poder aprender mucho de lo que es el tema del Big Data, y aunque previamente yo he estado reunida con Antonio para intentar ensamblar un poco la información, lo que no dejo de reconocer es que el mundo del Big Data es absolutamente apasionante, no solamente por lo que se muestra, sino por lo que se puede prever, ¿no? Y en esto Antonio va a tener muchas cosas que contarnos. Bueno. ¿Cómo se puede usar Big Data para mejorar los resultados de campañas pequeñas y grandes? Bueno, esto es algo que casi todo el mundo que tiene información a través de redes sociales, en cierto modo, podría tener una información para poder determinar cómo realizar la campaña. Yo os explico mi forma de trabajar y yo manejo comunidades muy grandes y a este respecto... aunque Antonio puede desmontar mucha de la información que yo voy a proponer, lo que sí os digo que esto es como todo. Yo soy como un carpintero, ¿no? Que coge un trozo de madera y se pone a tallarlo, ¿no? Y luego Antonio es el que va a venir y el que va a montar toda la exposición de muebles que os podáis imaginar en breve espacio de tiempo. Me he puesto a mí de Ikea. Y tú eres ebanista, ¿no? Efectivamente. Básicamente esto va a ser un poco lo que vengamos a manejar. Bueno, yo me he traído algo de chuletas, evidentemente, porque esta información que os voy a contar, independientemente de que yo la manejo, no quería quedar por debajo de Antonio, o eso yo voy a intentar, y traía algunas cosas interesantes. Respecto al tema del Big Data, desde la óptica del social media, yo manejo información que es información veraz, es decir, sé y puedo conocer determinado tipo de contenido, personas con nombre y apellido. A partir de esto, pero evidentemente este tipo de información también tiene su proceso, que ahora os voy a contar. Entonces, con ese tipo de contenido yo puedo elaborar o segmentar campañas que resulten de más o de menos interés según convenga, para recabar todo el punto de llegada que pretendemos. Os pongo un ejemplo. Recientemente hemos realizado campañas de publicidad en redes sociales para tratar webinar sobre cláusula suelo. Evidentemente, el rango o la horquilla de edad que existen en redes sociales, en cada red social podría ser diferente, pero en las más generales hay un rango de edad en torno a los 14, 13 años hasta, pues no sé, 65, 70, 75, esa sería la horquilla, pero evidentemente niños de 15 años, bueno, espero que no tengan cláusula suelo, que todo está por ver, o a lo mejor. Entonces, evidentemente lanzar una campaña publicitaria con una horquilla poco definida tendría una efectividad absolutamente nefasta. Hubiéramos gastado el dinero y hubiéramos dirigido una campaña que no va a tener ningún tipo de fin, ni mucho menos va a llegar a donde queremos. Por lo tanto, yo sí me valgo de ciertos datos, y ahí es donde voy a comentar lo que
por la parte que yo suelo trabajar, y es que habitualmente nosotros utilizamos un sistema o recabamos datos a través de suscripciones. Yo cuando hablo de social media, mis alumnos lo saben, siempre les digo que el blog o la web es la base de todo, porque las redes van y vienen. Y en redes sociales siempre es mucho más complicado de determinar la identidad de quien está al otro lado de un perfil. Sin embargo, que esto no quiere decir que no te la cuelen con una suscripción, porque muchos sabréis que existen, por ejemplo, te puedes suscribir a un boletín o a una página para recibir contenido, y muchos de vosotros sabéis que este tipo de contenido, cuando tú puedes solicitar una cuenta de correo efímera, en 24 horas se autodestruye, que también de esto se valen mucho los hackers o la gente que pretende hacer algún tipo de maldad, utiliza este tipo de cuentas para hacer un envío y contaminar tu ordenador o lanzarte un virus. Y en este caso nosotros utilizamos la web como base para decir, tenemos este contenido, tenemos esta información, ¿quieres suscribirte? Entonces, habitualmente, independientemente de que tú puedas poner tus iniciales, soy J.R. Macías Pérez, ¿vale? A lo mejor no sabes si es José Ramón, Juan Rafael, tú no sabes a lo mejor exactamente nombre y apellido, pero ya tienes determinado tipo de datos que te proporciona voluntariamente esa persona, y a partir de ahí estructuramos esa información de modo que cuando vamos a lanzar campañas pequeñas o grandes a nivel publicitario, pues sabemos más o menos objetivamente qué tipo de público son los que habitualmente siguen nuestra web. Esto se puede cotejar con la información que las redes sociales también nos proporcionan, pero se puede cotejar de un modo menos objetivo, y quizá también, ahí esto es un término que el otro día me delimitó perfectamente Antonio, hablaba de datos estructurados y datos no estructurados. No veas lo que yo he leído este fin de semana, ¿eh? Startup Weekend y de esto, yo he leído de todo, ¿eh? Y entonces, a partir de aquí, en redes sociales yo puedo, digamos, hacer un tanteo, no es una predicción, no es una bola no es una bola mágica en la que me dice, bueno, pues tienes gente, bueno, sí, hay mucha gente de esa que se ha suscrito a tu web que sí está también en redes sociales. No, tengo que cotejar la base de datos que tengo, conocer el género de la gente mayoritariamente, conocer también la horquilla de edad que ellos tienen, y a partir de ahí decir, ¿dónde lanzo la campaña? Yo como social media hago este tipo de labor, ¿vale? Entonces, busco las estadísticas y digo, tengo más usuarios masculinos en Twitter que en Facebook. En Facebook tengo más mujeres y el rango de edad es de 25 a 45. En Twitter son varones de 25 a 54. Entonces dices, vamos a hacer una de dos, o partimos el presupuesto publicitario por mitades a lanzar a ambas redes sociales por concretar en alguna red, o muy al contrario decimos, bueno, pues me voy a tirar a la piscina porque yo creo que hay más mujeres interesadas, porque mi base de datos indica que el género mayoritario son mujeres, ¿vale? Entonces dice, bueno, me voy directamente, aunque la horquilla de edad sea menor, me voy directamente a Facebook. Entonces lanzamos la campaña publicitaria y esperamos el feedback, ponemos un plazo y esperamos a que la gente se suscriba. Nuevamente hacemos un punto de captación, y es que la gente que se suscribe, que tiene perfiles en redes sociales que no tienen por qué ser con nombre y apellido, porque esta es otra, la identidad que hay en redes sociales realmente es un dato no tangible, que hay gente que se llama Conan el Bárbaro, que tú dirás, a saber si Conan tenía casa, ¿no? Bueno, pues Conan el Bárbaro decide suscribirse, pero la cuestión es que al suscribirse, pues perfectamente se puede llamar Antonio, ¿no? Y dices Antonio Sánchez González, ¿no? Y te lo pone claramente y dices, bueno, pues su seudónimo no está mal, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar esto del Big Data, con lo cual para mí sí es importante porque marca dónde lanzo la partida presupuestaria de la que dispongo, ¿vale? Eso por un lado. Muchas empresas están aprovechando los datos de muchas fuentes para mejorar los resultados de sus campañas. Aquí Antonio vendrá con su parte más técnica y dirá, ¿pero esos datos son estructurados o no son estructurados? Porque lo trabajan así. Entonces, estas campañas son efectivas en comparación con las estrategias
tradicionales de publicidad masiva. Ya sabéis, esto del spameo, que os llegan cientos de correos electrónicos a la bandeja de entrada y que la realidad es que no es tanto que no te interese, sino que muestras desinterés por la cantidad de información que de repente te ha llegado, ¿no? Y luego cuando decías, ¿me llegó esta información que yo pedía? Pues muy probablemente sí, pero con todo este arquetipo que tenemos montado le hemos prestado muy poca atención. Con lo cual, las campañas publicitarias, al menos yo considero que hay que hacerlas donde está la gente. Para mí las redes sociales son fundamentales porque las conversaciones son mercados, ¿sí o no? Por allí detrás, mis alumnos, es algo que yo habitualmente les digo, las conversaciones son mercados y esto es una realidad. Entonces, tú puedes tener a mucha gente al otro lado de la cuenta de correo electrónico, puedes tener a mucha gente al otro lado del teléfono. ¿Cuántos de vosotros cuando os llaman por teléfono para haceros una oferta, estáis dispuestos a escucharla? Solo si tenéis algo de necesidad sobre ese producto que os está lanzando. Si no, lo más habitual es que digáis, no te puedo atender en este momento. Entonces, las redes sociales son más amables en tanto en cuanto cuando lanzas esa publicidad con esos datos cotejados, la gente simplemente la recibe, ¿no? La va viendo y se va poniendo como en medio de ellos y a partir de esa estructura de visibilidad que le dan las redes sociales a los anuncios, pues la gente decide unirse o no. Es decir, es un hola, estoy aquí, ¿no? Es como el olor del pan, tú no necesitas comprar, pero a lo mejor pasas por una calle o los que conocéis el metro de Madrid en Sol, cuando bajáis por allí, pues siempre huele a la pastelería que está justamente arriba. Entonces dices, realmente no tengo ganas, pero a lo mejor si me pego un paseo cae un tocino de cielo, ¿vale? O una reina, ¿vale? Entonces, los datos y las fuentes son siempre bastante abrumadores y hacen necesario invertir en herramientas de análisis de datos, que aquí es donde viene mi compañero, grandes y complejas en base a datos para tener sentido a partir de los datos de los que disponemos. Es decir, necesitamos utilizar herramientas para hacer un filtrado y un barrido mucho más profundo y con una efectividad mucho mayor, no solo porque el Big Data recoja datos y sepa estructurarlos, sino por otras cuestiones más que Antonio nos va a saber aclarar. Descubrir los conocimientos en estos datos ayudará a detectar las oportunidades disponibles para relacionarse con los clientes. Digámoslo así, que en el caso de los datos que las herramientas pueden captar, pueden incluso, tú me corriges, recoger el engagement, ¿no? Saber un poco, no a lo mejor tanto la necesidad, pero sí las preferencias. La tendencia. La tendencia, ¿no? Quizás es el término que esos usuarios pueden necesitar. Hablaba yo el otro día con Antonio sobre el trabajo que yo realizo, las plantillas de trabajo que yo tengo, la estructura que yo sigo, los análisis mensuales que yo realizo y luego hago una comparación transversal sobre esos datos para tener un ciento, ¿no? Un dato en el que yo pueda rendir cuentas de la efectividad que ha resultado mi trabajo o no mi trabajo, el trabajo en equipo, tanto por el Departamento de Comunicación, de Programación, como el mío propio. Y en estas cosas, pues evidentemente Antonio, pues de repente así, súper elegantemente me dijo, ya, pero nosotros con el Big Data hacemos esto sin despeinarnos, ¿no? Y a mí me dejó así, como... Oye, cuesta trabajo, ¿eh? No cuesta nada de trabajo. Yo cuando se quedó me quedé así y dije, qué interesante. Joder, lo que estoy sufriendo, porque además yo me preocupo mucho de saber realmente a quién nos dirigimos, ¿no? Desde mi área de social media me interesa mucho saber a quién nos dirigimos y yo estoy constantemente preguntándole a los compañeros de programación, los que manejan las bases de datos, que me den datos más concretos de esa gente de la que yo le hablo. O yo voy a poner un ejemplo también desde mi área de social media. Yo subo un contenido a redes sociales y si en menos de 5 minutos ha tenido 10.000 impactos, automáticamente aviso a mi compañero de programación y le digo, se va a caer la web. Me dice, ¿por qué? Digo, porque si hemos tenido un impacto de 10.000 visitas en menos de 5 minutos, muy probablemente esta gente va a pasar a la web, cosa que tampoco es habitual. No sé si vosotros manejáis datos a nivel de análisis, pero habitualmente la gente no lee. Es la única realidad que os puedo decir. Y a la gente le gustan mucho los titulares. Y muchas veces los titulares no son
la profundidad del contenido que se pretende, con lo cual empezamos a aborregarnos y no estamos siendo conscientes. Y cuando esto sucede, mi compañero dice, a ver, vamos a ver, pues efectivamente, la página dice, voy a llamar a la empresa, le voy a decir que necesitamos que amplíen un poco de capacidad, pum, down, para abajo, página caída, ahí tenemos error no sé cuánto, y la página tumbada ahí echando su sueño, y la gente, ¿qué pasa? Que no podemos ver la noticia, eso en redes sociales, montándonos un tinglao, digo, madre mía, que tengo una party montada, que esto o lo soluciono, no os preocupéis, sabemos que tenemos problemas técnicos, lo típico, ¿no? Pero es un ejercicio que yo tengo que hacer. Fijaos, el 80% de la información relevante para un negocio se origina en forma no estructurada. Entonces yo ya voy a hablar concretamente de mi espacio. Principalmente en formato de texto, casi todo es texto. Datos estructurados con los que cuento en social media, y ahora os voy a poner un ejemplo de los datos con los que yo desde mi área puedo trabajar. Una base de datos, como ya os he comentado, a través de la base de datos yo sí puedo tener, este es el único dato estructurado, real, objetivo y claro con el que yo cuento, ¿vale? El único por el que alguien voluntariamente decide darme parte de o sea, me dice, aquí vivo, cuando quieras, toca, que te abro, ¿vale? Esa es una de las realidades. Y luego estos son los datos no estructurados. Os voy a poner aquí una serie de elementos que a lo mejor no conocéis la realidad del impacto, pero yo que me he estado empollando un poco esta charla que estamos dando aquí, esta jornada, Facebook tiene 2,1 mil millones de usuarios activos al mes a nivel mundial. Ojo con lo que se mueve ahí, a nivel de datos no estructurados. El pico más grande de tráfico del usuario en las plataformas se da entre la 1 y las 3 de la tarde. Habitualmente esa es la hora. Estos son datos globales, ¿vale? Geográficamente hablando, la disposición en España es otra. Los jueves y los viernes el nivel de interacción, el engagement, es un 18% más alto que el resto de la semana. Yo, por ejemplo, lancé el otro día una información que era de esta convocatoria y la lancé, creo que fue el jueves o el viernes, efectivamente, y tuvo un muy buen feedback, ¿vale? Tuvo un muy buen feedback en prácticamente las 3 redes principales o 4 que yo lancé. Cada 20 minutos se comparten 1 millón de links. Ojo, que estamos hablando de que no me interesan las redes. A mí esto me recuerda un poco a lo de no, si yo no veo Gran Hermano, pero ahí estás, ¿sabes? No lo ves, pero sí. Pues esto es un poco lo mismo. Estos son elementos de los que yo dispongo para decir, con esto puedo hacer, pues uno de ellos serían los correos electrónicos. Otro, archivos de procesador de texto, archivos PDF, hojas de cálculo, 1000 plantillas que yo me elaboro para medir el número de usuarios que tengo, el crecimiento de los usuarios que yo tengo, el mayor impacto que he tenido, hago una comparativa mensual con una gráfica incluida para ver cómo va subiendo y bajando el volumen de gente, cuánta gente se ha dado de baja del perfil, si hemos perdido, si hemos ganado, cuál ha sido la noticia que ha originado eso o el impacto del post, ¿vale? Yo también dispongo de imágenes digitales, de vídeos, de audios y publicaciones en medios sociales. Pero social media para Big Data son la mayor fuente de datos no estructurados. Esto es algo que va a corroborar sin lugar a dudas Antonio. Básicamente, yo recibo muchos datos, tengo la suerte de tener acceso a la base de datos, al programa interno de la marca para la que yo trabajo. Entonces, cuando alguien me habla en redes sociales, yo le hago un rastreo, porque todo aquel que me habla en redes sociales tampoco sé si es quien dice ser, y entonces me está hablando con criterio o sin ningún tipo de criterio, solamente con el ánimo de bombardear. Entonces, si hay alguien que se llama y aparece en una secuencia de siglas, yo le hago un rastreo en redes sociales y busco elementos que, aunque ponga que es de Canarias, ¿vale? Toda la gente que tiene es de Sevilla, ¿vale? Entonces hago una búsqueda, que ya sabéis que hay un poco más de implementación en Facebook a nivel de búsquedas, y te sale gente que públicamente dice que está con esa persona. Entonces estás viendo dónde está esa persona, quién es esa persona, evidentemente no sabes el nombre y apellido, pero ya dices, bueno, como yo tengo una base de datos a nivel geográfico que es nacional, pues la voy a buscar, en vez de en España, voy a buscar datos de esta persona en Sevilla, acoto, ¿no? Porque cuántos, no sé, José Marías López pueden haber a nivel nacional, así.
Pero si vamos acotando y nos vamos a quedar en Sevilla, pues probablemente el indicador me ayude un poco más a aclarar quién es. Entonces, yo a partir de ese tipo de datos voy sacando información, doy con esa persona, busco el correo electrónico y habitualmente le hago algún tipo de pregunta para que me responda, para certificar quién es, tienes un número de socio, me puedes dar por vía privada tu DNI, tu dirección de correo electrónico. Entonces, esos datos, con ese dato para mí es suficiente para saber si yo es alguien que tengo como asociado o no. Entonces, hablo con un criterio diferente y yo creo que las cosas que aporta el mundo del social media, pues fundamentalmente, aparentemente, de lo que se pueda pensar, no considero que el Big Data sea un rival del ámbito del social media, muy al contrario, creo que estamos complementados y en este caso el área de social media es una presencia activa en redes sociales, ayuda siempre a reforzar la imagen y la reputación de una marca, es quien puede hacer que esto se lleve a un término mejor o peor. Una mayor conciencia de la organización, cuando al fin y al cabo solamente dirigimos información de modo automático o programativo, perdemos esa conexión, ese engagement con la gente, ¿no? Cosas que aporta también el mundo del social media. La web 2.0 es una plataforma comercial alternativa. Yo siempre le digo a mis alumnos, las redes van y vienen. Alguien puede denunciarte y te paraliza el perfil y a partir de ahí no puedes emitir nada ni tampoco puedes recibir nada, con lo cual ha impedido, si te estás desarrollando profesionalmente o comercialmente y tal, te paraliza completamente tu negocio. Entonces yo para mí creo que es algo que también el área de social media puede aportar. Repercusión mediática a un coste relativamente bajo porque, bueno, no lo vamos a negar, en España no somos de las figuras que estamos económicamente mejor representadas, ¿no? No tenemos un aval como a lo mejor pueden ser en Estados Unidos. Estas figuras nuevas digitales tienen muchísimo más calado que aquí. La segmentación del target, pues evidentemente cuando yo veo que hay mucha conversación sobre un tema que sacamos y hago un estudio de las secciones sobre ese tema y veo que habitualmente se genera mucho debate, ejemplo, cuando hablamos de machismo, ¿no? Las campañas, no sé cuánto, todo eso, no sé, tiene una capacidad de efecto llamada. También os digo que nadie lee el contenido, pero la gente identifica ese segmento enseguida y son capaces de hablar. El social media, cuando hay un tema de interés, le tiene que decir al community manager, habla en este post para que la gente lo conozca, genera conversación para que indexe, haz que esté en cuantas más timeline mejor, ¿no? Entonces tiene que haber como una especie de relaciones públicas que esté ahí un poco tirando de un hilo del otro para que se vaya generando todo este tipo de engagement, ¿no? Aumentar los canales de comunicación con los clientes, esto no lo hace el Big Data, perdón, la verdad. La atención al cliente siempre es más fácil si generan comentarios y publicaciones con contenido relevante. A mí me encanta porque yo siempre tengo, de las redes sociales que manejo, siempre hay público que es recurrente y luego hay gente con la que tú ya tienes una relación, nombre y apellido, y habitualmente le hablan a la marca. Y cuando le hablan, hombre, ya desde la confianza y sobre todo desde el respeto, te diriges a ellos como, hombre, Nacho, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya decía yo que hacía tiempo que no soltabas tu pildorita. Entonces, pues, automáticamente le da un me gusta o me divierte, ¿no? Y tú sabes que hay un feedback y seguramente que esa persona ni tan siquiera sabe quiénes estamos detrás de los perfiles. También la capacidad de monitorear o de monitorizar las conversaciones sobre la organización. Esto creo que el Big Data no lo hace. Ahora no lo hace. Después lo vamos a ver. No lo sé. La identificación de nuevas oportunidades de negocio. Evidentemente, lo de las oportunidades de negocio a lo mejor no está bien expresado así. Yo creo que lo que verdaderamente en un momento dado puede hacer el área de social media y el community manager concretamente es detectar qué fórmula o qué formato comunicativo tiene más tirón conjuntamente con la temática con la que lo aborda, ¿vale? Esto yo no sé, yo creo que este testeo va a ser complicado para la máquina.
No lo sé. Yo creo que no debe de ser tan fácil. Y además, luego hay una cuestión muy importante. Semánticamente hablando, ¿cómo va a ser lo mismo? O sea, ¿el Big Data sabe lo que es un mollete? Yo qué sé, yo me lo pregunto. ¿Es capaz de saberlo? No sé. ¿Tú te comes un mollete en Bilbao? Yo creo que no. Tú un mollete te lo comes aquí abajo. Y tú dices, me voy a comer un mollete y la gente lo entiende. ¿El Big Data va a entender esas percepciones? Yo no lo tengo muy claro. Alertamos de posibles problemas sobre el producto o el servicio. Evidentemente hay cosas que se descuelgan, hay información que no llega o no se procesa correctamente por alguna anomalía o por algún error que pueda dar en un momento dado la web, o incluso que no lo esté visualizando bien cualquiera de las redes sociales. Puede realizar un pretest de lanzamiento de un producto, es decir, se lanza un globo sonda sobre una cosa para ver cómo lo hace, pero esto sí lo veo un poco Big Data, la verdad. Pasa que tengo que hacerme hueco. Esto está repetido. El efecto viral hace que las promociones y ofertas siempre se difundan. También es importante, hay una cosa que el Big Data considero que no puede llegar y es que las redes sociales han humanizado las marcas y las empresas. Y en este caso, la marca tiene un equipo y al final ese equipo es lo que da cierta solvencia y cierta reputación al nombre de la marca. ¿Eso lo puede hacer el Big Data? Yo qué sé. Yo no lo tengo claro. Procesos de selección de personal. Nosotros también a través de las redes sociales, no, en mi caso yo no soy responsable de recursos humanos, sí me consta desde el área por ejemplo, de programación, necesitan un compañero y se lanza esta información en redes sociales y te tumban la web, por ejemplo, te la tumban porque de repente recibes una oleada de peticiones que la página no ha sido capaz y en menos de un día ha habido 5.000 envíos o sea, se han recibido 5.000 currículums, que es mucha carga. Y la obtención de cierta información relevante. Entonces, nosotros estamos aquí porque yo hablo del área de social media, Antonio conoce muy bien el tema de la Big Data y yo, en este caso, y también entiendo que Antonio lo va a hacer, vamos a hablar un poco de lo que es el growth hacking, ¿no? El growth hacking no deja de ser realmente una fusión, y tú me corriges en este caso, no deja de ser más que una fusión entre la información automatizada y procesada y estructurada de la Big Data junto con el área de social media. Este tipo de metodologías no es una técnica, son varias herramientas y se utiliza sobre todo se utiliza la creatividad y es muy relevante y bastante recurrente en las startups, ¿vale? Porque es un sistema bastante... Bajo coste. Exactamente, bastante económico. Entonces, al ser de bajo coste, pues la gente obtiene, es decir, llegas a ser marca antes de haber echado a andar el negocio, por decirlo así, ¿no? Entonces, el growth hacking es una técnica que suelen desarrollar siempre las empresas de tecnología y nace de la necesidad, fijaros aquí, de identificar formas de crecimiento más allá de gastarse dinero en el marketing para hacer crecer el negocio. Se adapta de manera ideal al mundo de las startups, dado que es de bajo coste, y tiene una característica o varias características que lo delimitan, que son la analítica, la creatividad y la curiosidad. Estos elementos pueden hacer que chavalitos de muy pocos años sean verdaderos especialistas en ahondar, ¿no? Y en proyectar una marca sin ni tan siquiera tener en el mercado el producto, ¿no? O el servicio, para que veáis hasta qué punto esto puede ser interesante. He puesto aquí ciertas fases del growth hacking, como el encaje del producto en el mercado, el famoso producto, el market fit. Lo que ofreces tiene que encajar con lo que el usuario necesita. Yo creo que en el Big Data es un poco a la inversa, ¿no? Tú ya sabes a dónde ir, o al menos así lo entiendo yo. Encuentra la funcionalidad, el detalle de marketing, esa pequeña funcionalidad que hace que el uso del producto en sí forme parte del marketing. Escala lo encontrado y hazlo viral. Uno de los primeros fue Hotmail. ¿Os acordáis cuando se hacía? Bueno, se envía el correo electrónico y al final te ponía, ¿quieres conseguir una cuenta de correo electrónico gratis? ¿Y por qué se hizo todo el mundo de Hotmail? Pues realmente fue con este tipo de técnicas, de bajo coste, de alto impacto y creatividad, analítica y, vamos, básicamente un efecto llamada asombroso. Fideliza y optimiza lo existente. Puedes mejorar por 10 la usabilidad y el valor añadido del producto al usuario a través de la técnica, ¿no?
Vuelve a empezar otra vez. Esto es un proceso de ingeniería marketingiana. Esto es el growth hacking, básicamente. Hay que cuestionar lo logrado y volver a preguntar siempre a los usuarios existentes. Nunca te puedes quedar con la primera respuesta que has obtenido, por muy buena que sea, porque entonces matas la creatividad y vuelves a establecer un rango, un techo en el mercado sobre el que pretendes desarrollarte. Esto sería básicamente la exposición que yo vengo a realizar, que veo que os habéis enterado todos, ni bocas abiertas ni nada, no he visto a nadie abrir la boca. Y ahora lo hacéis con Antonio, ¿vale? Que os va a contar aquí su cosa. Y luego pues establecemos un turno de preguntas, si os parece, porque de aquí nos tenemos que ir, por lo menos, sabiendo, conociendo qué es esto del Big Data, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo encajamos? Que ahora lo vamos a ver. Bueno, yo no sé si me puedo poner de pie. Todo tuyo. ¿Te has puesto sentada? Yo sí, yo es que soy muy señora. Ah, bueno. Lo que pasa es que... Tú eres muy alto, creo tú que paséate. no tenemos para la... Yo te lo paso. Ah, vale, perfecto. Yo, para eso voy a tener un asistente de lujo, ¿eh? Esto, yo estoy sentada por algo. Si esto tenía que tener sentido. Bueno, la abrimos aquí y tú me vas diciendo... Vale, yo te voy haciendo una señal con el Big Data. Venga. Pues de aquí. Bueno, me lo has puesto complicado, tremendamente complicado. Yo quiero que esto lo hagamos de forma interactiva. Intentemos que vosotros interrumpáis, que vosotros preguntéis. Yo voy a intentar no hacer tanta alusión a social media. Yo no creo que el social media y el Big Data sean rivales. Yo creo que son un complemento perfecto. Pero por lo menos yo lo que sí quiero esta tarde, tengo dos retos con vosotros. El primero es que no nos pongamos cuando se vaya acercando el partido a ver cómo van las alineaciones. Y el segundo es qué podemos hacer con el Big Data en nuestro día a día. Ah, mira, me van a quitar al asistente. Yo ahora me voy a poner a un ladito y te Gracias. escucho mucho mejor. ¿De dónde va a parar esto? Ah, vale. Bueno, mis retos son esos dos. Mi reto es que mañana, cuando nos levantemos por la mañana, nos acordemos de qué nos ha dicho esa persona que estaba en Cajasol y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Yo el Big Data lo defino de una manera un poquito coloquial, que es como el santo grial. Todo el mundo hablamos de él, pero muy pocas personas lo han visto. Aquí hemos hablado mucho del Big Data. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que definir, o lo que tenemos que hacer para... ¿Ah, sí? Mala suerte. ¿Qué ha pasado? Con lo que me gusta a mí moverme. ¿Aquí me vale? Vale, aquí. Bueno, lo primero que tenemos que intentar es poner en un marco contextual qué es Big Data. Vamos a intentar definirlo. Hemos hablado, ella ha hecho mucha alusión al social media con el Big Data, incluso nos ha puesto de rivales. Vamos a intentar ver qué es el Big Data. Y yo para eso vamos a empezar a interactuar con vosotros, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que escojamos una opción. A diferencia de otros foros, vamos a intentar hacerlo que todo el mundo lo vea públicamente, no con urnas, con papel, no, lo vamos a hacer a voto, a mano alzada. Entonces, yo sí me gustaría, yo voy eligiendo las opciones y sí me gustaría que levantáramos las manos. Vamos a hacer un recuento y al final vamos a determinar cuál de las tres opciones es. Prometo que es una de ellas. A. Gran cantidad de datos estructurados y no estructurados. Keka ha hecho mucha alusión a datos estructurados y no estructurados. Me encanta porque en nuestra conversación del otro día salió y lo hablábamos en profundidad. La diferencia, para el que no conozca el dato estructurado y el dato no estructurado, la ha explicado muy bien Keka. El dato estructurado es el que tiene una secuencia lógica de información, DNI, nombre, apellido. Si nos ponemos aquí en toda la sala, tendremos una secuencia lógica. Y el dato no estructurado es aquel que nos viene y no somos capaces de determinar cuál es la siguiente que va a ocurrir. Por ejemplo, un sentimiento. Por ejemplo, un comentario en Facebook. Son los datos no estructurados. El B, bueno, primero, ¿quién piensa que es el A? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Apuntamos 5. El B, datos de diferentes fuentes para su análisis y explotación.
Aquí hay más, ¿eh? Estáis repitiendo 1, algunos, ¿eh? Que te he 2, visto ahí al fondo. eso no vale. Es que eran 5, era muy claro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 5 contra 17. Y después tenemos la C, que pone gran cantidad de datos con dificultad para su procesamiento y análisis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú no vale, ya hemos dado más. Me suena a otros procesos. Has vuelto a votar allá al fondo. 5, 5. 17, 5 y 5. El resto se abstiene. No, pensamos que son las 3. ¿Pensáis que son las 3? Perfecto, es una buena definición. Gran cantidad de datos estructurados y no estructurados. Yo he dicho que es una nada más. No se puede votar a 3. Bueno, vamos a pensar. Vamos a intentar identificarlo a partir de ahí, ¿vale? Entrando en materia, y después veremos cuáles de esas opciones, o vamos a concluir entre todos cuál de esas opciones es la válida, vamos a empezar a hablar qué es eso de la transformación de los datos. ¿Qué es esto de la transformación de la información? Hay una palabra, que también lo hablaba con Keka en la entrevista que tuvimos para hacer esta ponencia, que es el concepto de transformación digital. La transformación digital, yo creo que todos en la sala lo hemos escuchado. Yo creo que ese concepto está manido, totalmente desvirtuado y que no llevamos a práctica esa transformación digital porque no sabemos el concepto de lo que es. La transformación digital es el proceso de cambio hacia un nuevo mercado, el mercado digital. Dentro de ese proceso de cambio existe lo que se llama el proceso de cambio que está existiendo en los datos. Hay un anuncio en 2011-2012, creo que era de Mercedes, me paga para hacer publicidad, por eso lo tengo que decir, que hablaba de infoxicación. No sé si recordáis ese anuncio. Estaba hablando 2011-2012. Ya se hablaba de que había tanta información en redes sociales, periódicos, televisiones y demás, que nos estaban intoxicando con esa información. Imaginaros de 2011-2012 a 2017, casi 18, que vamos a empezar ya, cuál es el volumen de información que se genera a diario. Se genera tanta información que probablemente no seremos capaces, bueno, está comparado con la cerveza que se están tomando los de ahí fuera de Liverpool antes de ver el partido, ¿vale? Más o menos en ese tipo de rango. ¿De dónde nace esa información? Si nos vamos 20 años atrás, donde el Big Data no solo no existía, ni siquiera se hablaba de él, ni siquiera se podía imaginar lo que es el Big Data ahora, las fuentes de información normalmente venían bien porque teníamos una base de datos en la empresa, bien porque teníamos un feedback de los clientes con cuestionarios, y a partir de ahí ya teníamos esa sensación de que necesitamos la información y sacábamos una serie de información. Hoy por hoy, ahí he pintado algunos, realmente me ha salido un dibujo bastante interesante, pero hablábamos de Internet de las cosas. Ya cualquier dispositivo electrodoméstico, coche, cualquiera, nos está dando información a diaria. Histórico de información, todo el mundo tenemos históricos de información. Hacienda tiene histórico de información. Redes sociales, el feedback de nuestros clientes, los datos relacionados, las fuentes públicas. AEMET nos da un Open Data donde puedo obtener el tiempo que va a hacer. Las alternativas a nuestros productos, la competencia, todo esto son fuentes de información con lo que no solo está existiendo una transformación digital, ese proceso de cambio al mercado, sino está existiendo también una transformación en los datos. Los datos cada vez vienen de más fuentes diversas. Ya empezamos a ver, como te dije que era la B. A partir de aquí, yo quiero compartir con vosotros una reflexión. A ver si soy capaz de leerlo del tirón sin ahogarme. ¿Quién me puede determinar aquí cuál es el volumen de venta estimada en los próximos 5 años en función a la climatología de los días impares de cada mes, siempre que la afluencia de público en los mismos días de años anteriores haya sobrepasado 398 personas? Un ladrillaco, ¿eh? Social media. Llega. Esto lo tengo que hacer. Sí, sí, nada, tú ahí Voy a dame ver caña. mi procedimiento. Voy a determinar
¿Cuánta gente ha pasado por todos los años anteriores, los días impares, por los arcos de seguridad de mi tienda? Y voy a determinar cuál es la climatología. ¿Eso lo podemos hacer de forma manual? Sí, lo podemos hacer de forma manual. Tiene mucho curro, ¿eh? ¡Hombre! Pero con mucho tiempo. Tiene un poco de curro esto. Os voy a poner, venga, no de forma manual, vale. Lo podemos hacer con una aplicación. ¿Sabéis lo que es un BI? ¿Sabéis lo que es un Business Intelligence? Un Business Intelligence es una aplicación, un software informático que es capaz de mostrarte la información de forma sencilla y de forma gráfica. ¿Vale? De resumen, está bien. Bueno, pues podemos hacerlo con un BI. Venga, que he dicho de interactuamos. Sí lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Oye, pues, sí se puede hacer. Claro, vamos a ver. En cuanto al concepto de, oye, un BI lo que hace es coger la información y mostrártela de forma gráfica. Pero el BI se basa en datos estructurados. Aquí hay un componente de datos no estructurados bastante importante, que es la climatología de los días impares de cada mes. Bueno, ya después Que todavía no ha llegado, o sea... O sea, todavía no sabemos la climatología de los días impares, eso es predicción. No sabemos la secuencia de datos, son datos no estructurados. ¿Eh? Próximos. Entonces, estamos hablando de que ya se va apareciendo la B, oye, y nos está apareciendo la A, los datos estructurados y no estructurados. ¿Vale? A partir de aquí, ¡ay! ¡Uy! ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto la respuesta? Bueno, no pasa nada. Ahora la cambiamos. La cuestión es la siguiente. A partir de aquí hacemos una reflexión entre todos conjunto. Big Data no es una tecnología. Todo el mundo piensa que el Big Data es una tecnología. No. Hay mucha tecnología que se aplica al Big Data. El Big Data, en este caso, es una gran cantidad de datos. Yo le proponía en nuestra reunión a Keka la posibilidad de hacer una acción aquí, de dividir la sala en la mitad y la mitad y hacer un ejercicio. Lo que pasa es que, bueno, no me he atrevido, Keka. No pasa nada. No me he atrevido. Lo importante del Big Data es la dificultad que nos supone el análisis de toda esa información, la explotación de toda esa información. Entonces, el Big Data es capaz, o mejor dicho, en este caso es la gran cantidad de datos que por su complejidad en su procesamiento y en su análisis no nos permite la toma de decisiones. Para eso le aplicamos el Big Data. Pero el Big Data en sí no es una tecnología. Todo el mundo piensa que así lo es, que es una tecnología. No. Es en este caso es lo que define la gran cantidad de datos con la dificultad de su procedimiento de análisis. Evidentemente, si nos basamos en lo que hemos estado analizando, hemos estado reflexionando antes, es una gran cantidad de datos estructurados y no estructurados. Pero como hemos comentado antes también, oye, yo los datos estructurados los puedo analizar. Los datos no estructurados, bueno, Keka lo ha dicho antes, lo está analizando ella. Puedo saber si es un troll o no es un troll y puedo determinar su seguimiento. Datos de diferentes fuentes, no pasa absolutamente nada. Yo tengo un CRM, tengo un ERP, tengo el feedback de nuestros cuestionarios que le pasamos a nuestros clientes, son diferentes fuentes. No puede ser, es un Big Data. El Big Data solo se caracteriza por la dificultad para su explotación y su análisis. Todo lo que nos tenga dificultad no es un Big Data. Entonces, por eso digo que es el santo grial. O sea, hay que definir qué es iba a decir que es el santo grial, ¿no? Qué es el Big Data, porque si no, se nos puede aparecer por delante, pero no tener la capacidad de reconocerlo. A partir de aquí, que ya estamos todos situados, somos expertos, conocemos lo que es un Big Data, vamos a empezar a pensar cómo hemos llegado a esto. O sea, cómo hemos llegado a pensar que la información de difícil explotación y difícil análisis
Es ahora mismo una de las tendencias más importantes que hay en el mercado. Todo el mundo lo estamos buscando. O sea, probablemente si dentro de vuestras compañías, si le preguntamos a nuestros responsables dentro de las compañías o incluso en nuestro propio puestos de trabajo, es muy importante el análisis de esa información. Os voy a poner un caso y no solo tiene que ver en el trabajo. A mí me interesaría muchísimo saber si va a llover o no va a llover dentro de 3 meses. Sería fantástico. Pero dependen tantos factores que son tan difíciles de analizar, tan difíciles de explotar, que evidentemente no lo voy a hacer, ¿vale? Independientemente, también quiero dejar un estigma que está teniendo el Big Data, y es lo costoso que es. Todo el mundo piensa que es tremendamente caro el Big Data. Big Data no es nada caro. Es más, es tremendamente económico. Si somos capaces de implementar Big Data en nuestras compañías y tener tecnología que explote esa información de Big Data, la capacidad que nos va a dar para la toma de decisiones va a hacer que sea tremendamente barato para nuestra empresa. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? Hay una cosa que es fundamental, y esto aquí siempre me gusta recordarlo. Antes he hecho mención a 20 años antes. Yo no me voy a 20 años antes, me voy a ir a siglos y siglos y siglos y siglos antes. La necesidad, el del ser humano, de tener información. Gran Big Data, los patios de vecinos. El rellano a la escalera, ¿no? El rellano de la escalera. Llega tarde, se ha escuchado un ruido, el vecino o la vecina del quinto ha llegado tarde, ha llegado borracho o borracha, ha venido acompañada o acompañado, te sacan de todo. O sea, es un gran Big Data, el patio de vecinos, o en este caso el rellano, ¿no? Bueno, la necesidad de análisis, la necesidad de tener información es humano. Ha venido con el paso del tiempo. No me voy a remontar a mucho antes, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? La forma de ejecutarlo. Antes, ya digo, era el visillo. Hoy, hace 20 años, era el BI que analizaba, o era el subordinado que le pedíamos la información para presentarlo a los comités de dirección. Hoy lo podemos hacer con tecnología aplicada a fuentes de información, donde hay una cuestión que antes que ha hecho mención, y además una de mis preguntas va a ir en función a eso, lo siento, ahí lo dejo caer, que es los procesos. ¿Cuáles son los procesos de obtención de información? Aquí es muy importante. O sea, si nosotros no tenemos procedimentada cómo obtenemos esa información por muchas fuentes que nos den, es imposible tener un Big Data. No somos capaces de recoger esa información, no tenemos esa gran cantidad de datos que hemos hablado antes. Por supuesto, hay que aplicarle tecnología para la explotación de la información. Tenemos tal cantidad de información, tal cantidad, no me gusta llamar de información, me gusta llamar datos. Tengo tal cantidad de datos que sin la tecnología, junto con un procedimiento adecuado y junto con fuentes de información que me lo ofrezcan, no soy capaz de explotar esa información. Entonces, el análisis de la información no ha cambiado. Es más antiguo que el humano, prácticamente. Lo que ha cambiado es la forma de ejecutarlo. Ahí es donde aparece el Big Data. Por eso hemos llegado a esto. Es nuestra forma de cambiar. Esto es un dato que a mí me gusta mucho esta diapositiva porque hace mención a una cosa importante. Hoy por hoy nuestro mercado está en una mente analítica. Todo lo analizamos. ¿Por qué pasa esto? Todo buscamos una razón. Es una cuestión también humana. A partir de ahí le unimos el tiempo real. Tú has hecho mención a que nadie lee. Totalmente de acuerdo. Quieren vídeos. ¿Por qué? Porque el vídeo en 1 minuto y 10 nos lo explica todo. El libro me lo tengo que leer, el que tenga suerte, en 3 días. Después tengo fuentes públicas de información, tengo fuentes privadas. Tengo una cantidad de experiencias de omnicanalidad, y aquí empieza a unirse con el social media, que me da para tener una visión analítica de la realidad bastante amplia. Entonces, esto es otra de las situaciones que ha hecho que, en este caso, todo haya evolucionado, todo se haya transformado y hemos llegado a
tenemos que instalar un Big Data en mi empresa. Casi que lo tengo que instalar en la cocina de mi casa, para saber qué es lo que voy a tomar mañana. ¿Vale? Pero no nos equivoquemos, esa necesidad ya la teníamos de antes. Lo único que cambia es que ahora lo necesitamos mucho más rápido. Y aquí es donde, bajo mi punto de vista, y vuelvo a pediros vuestra ayuda y vuestra interacción, porque me gustaría que alguien dijera, estás equivocado, yo pienso también que hay que añadir esto, o hay que quitar esto otro. Hay 3 motivos por los que nos han hecho llegar aquí, a tener la necesidad de implantar un Big Data. Aparte del término de marketing genial que han desarrollado con Big Data, está la democratización de la tecnología. Hoy la tecnología es mucho más barata que hace 20 años. La aplicación de tecnología a la gran cantidad de datos que hemos hablado antes, que son difíciles de explotar, nos hace tener la necesidad de esa analítica, esa función, esa visión analítica. El poco tiempo, no tenemos tiempo. O sea, Keka y yo hemos llegado aquí justos, no tenemos tiempo. No solo no tenemos tiempo, yo tengo una frase que es, estoy muy ocupado pero no sé en qué. ¿Vale? Todo el mundo está muy ocupado, pero nadie sabe en qué. Entonces ya ahí hablamos de la importancia, pues eso lo dejamos para luego, ¿vale? Pero ahí podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Y además hay una cuestión importante, el mercado es mucho más competitivo. Probablemente a los más jóvenes del fondo, los alumnos de Keka, os habrán dicho que la competitividad ahora es mucho más global, os habrán dicho que tenéis que competir no solo con el chico que está en la clase de al lado, sino que os vaya a competir también con un chico de Toronto. Siento deciros que es verdad. El mundo es más competitivo, es muy competitivo. Y hay una frase que a mí me gusta, me encanta, que es, hay muchas menos oportunidades para una mejor respuesta. Probablemente a finales del siglo XX, cuando dábamos una mala respuesta, lo típico que había era, no pasa nada, hay una segunda oportunidad. Ibas al cliente, le pedías disculpas e intentabas hacer otra respuesta. Hoy, tú le das una mala respuesta, inmediatamente que haya salido por la puerta, lo ha puesto en redes sociales. ¿Cierto? Te ha hundido la respuesta. Eso significa que, evidentemente, está una parte muy positiva en todo esto, pero hay otra parte muy negativa, que el mundo es muy competitivo. Estamos viviendo la siguiente evolución, ¿no?, que hablan. Entonces, a partir de estos 3 mensajes es donde nos han hecho llegar a esto. Bendito sea porque el Big Data forma parte de la tecnología y yo tengo una empresa tecnológica, con lo que para nosotros es fantástico. Pero realmente no sé si percibís que falta o quitaría algo. Venga, que aquí no hay trampa, ¿vale? Que no le voy a dar a la siguiente. Que no hay conejo a la chistera, vamos. No hay trampa. No falta nada. ¿De acuerdo, eh? No, la verdad que es bastante completo, al menos yo la parte de la democratización de la tecnología sí entiendo que ha sido un acceso fundamental para que la Big Data esté más presente que nunca. Lo de que necesitamos una respuesta inmediata, creo que la propia web 2.0 ha hecho que sea posible porque la gente en redes sociales quiere la respuesta ya. Hay gente que es capaz de no parar de llamar a una operadora móvil para que le resuelva un problema, pero como tú no des una respuesta en el momento que te hacen una pregunta en redes sociales, es como el cataclismo, ¿no? Entonces, es cierto lo de la inmediatez. Incluso pasa con el WhatsApp. Hay gente que se enfada porque no le contestas inmediatamente y tengo el doble check azul y me has leído y entonces hay una especie de crispación y también una especie de compromiso sin tener por qué tenerlo que bueno, puede ser. Y lo de menos oportunidades para una mejor respuesta competitiva, pues realmente esto es un dato a lo mejor más técnico y creo que hace falta de un mayor nivel de conciencia para aquellos que no lo comprendan, que esto es a nivel competitivo realmente sí que es una herramienta que les puede marcar un antes y un después. Es la realidad, pero que todo el mundo no es consciente de ello por diferentes motivos, ¿no? Porque no conocen lo que es el Big Data, porque no conocen que esa tecnología les puede ayudar y porque también no conocen que tecnología no era. No es tecnología. Vale, vuelvo. ¿Herramienta?
Gran cantidad de datos. Gran cantidad de datos, vamos a hablar con propiedad, ya que estamos aquí con un experto. Esa gran cantidad de datos, realmente la gente tampoco conoce que eso les puede ayudar a nivel competitivo y productivo. Ahora en las siguientes slides vamos a intentar ponerlo ahí. De hecho, ese era uno de mis fines. Por favor, mañana, aunque sea, mandarme un correo electrónico. Oye, has conseguido. Por lo menos que... Que me entere, ¿no? Dilo. Hombre, claro. Vale. Una vez que hemos conocido qué es Big Data, hemos sabido cómo hemos llegado allí. Perdón. Sí, eso sí. Hay gran Big Data porque las personas en el mundo analógico, datos que estaban por escrito, incluso las cintas de vídeo, que las protegíamos. Ahora, en el mundo digital no nos importa que esté, quizá por desconocimiento, por inconsciencia. O por la soledad, ¿no? Entonces, gran parte de esos datos privados los regalamos y es lo que se usa de gran valor en el Big Data. Y eso implica después, aunque supuestamente haya leyes de privacidad, etcétera, etcétera, pero todos firmamos ahí abajo, decimos que sí, en todos los sitios. ¿no? He leído y tiro para adelante, pues ya tengo mi Facebook, tengo mi esto, y estoy regalando un montón de datos personales que en papel tú nunca dejarías, ni una foto de tu niño lo dejarías en papel, o la cinta de la comunión. Si la ve la tiene un vecino, tú dices, ¿tú qué haces con eso? Sin embargo, no, en el Facebook no importa, ¿no? Efectivamente, creemos que hay una burbuja, ¿no?, dentro de Facebook que nos va a proteger. Sí, probablemente aquí faltaría otra pelotita, y yo a eso le llamaría la inconsciencia del regalar esta información. Evidentemente es uno también, cómo la gente ha permitido que esa información de privacidad haya surgido. Muy buenas tardes. Muy en el hilo de lo que él está comentando. ¿Consideras que el Big Data, en relación a lo que son los datos personales, estamos llegando, digamos, a la cresta o a la cúspide, donde en un momento dado esto se está convirtiendo como en su momento fueron las burbujas de los .com, que estamos ahí en un impasse porque ahora ya nos estamos preocupando por nuestra privacidad? Ahora estamos intentando averiguar, de cómo frenamos nuestros datos para darlo a la red. ¿No crees que en un momento dado podemos estar en ese punto de inflexión en decir...? Yo creo que se está generando tanta información que ese punto al que estamos denominando burbuja va a explotar, no va a haber tanta información, no va a llegar. Se está generando datos, lo último que va a salir, creo que lo presentaron la semana pasada, fue Tesla, el camión autoconducido, va a través de sensores que está soltando información en cada momento. No solo eso, sino puede llegar a mandar... No estamos hablando solo de información personal, estamos hablando también de cualquier tipo de datos que podamos extraer. Por ejemplo, ese camión puede dar el estado de la carretera, por ejemplo. Esa información va a seguir creciendo, sin duda. A relación de los datos personales, por eso ha salido ahora, ya hace un par de semanas lo transpusieron a ley española, pero la directiva del GDPR, la nueva directiva que regula la información personal, evidentemente hay que ponerle puertas al campo, vamos a llamarlo así. Hay que ponerle una serie de límites a la utilización de la información personal, porque nos tenemos que proteger. Como antes el compañero también ha comentado, antes era impensable que la foto que teníamos guardado en una caja de galletas, todo el mundo, alguien lo fuera a ver fuera, alguien lo pudiera ver fuera, porque además no lo permitíamos. Hoy subimos la foto de nuestro hijo a Facebook. Evidentemente eso nos tiene que proteger, tenemos que poner leyes que protejan esa información. Pero el crecimiento de la información cada vez va a ser mayor. No, estoy de acuerdo contigo que esto cada vez va más porque es el típico efecto de bola de nieve. Pero en relación a lo que estás mencionando, y sigo con el hilo de los datos personales, recientemente se ha sabido lo del ataque que hemos recibido en el Ministerio de Justicia, que el DNI electrónico no es como nos lo vendían. ¿Hay alguna forma en un momento dado de utilizar también el Big Data para podernos proteger? Probablemente. De hecho, hay soluciones,
nosotros hemos visto soluciones donde existen posibilidades de, tanto en fuentes públicas que existen sobre ataques y fuentes privadas, de empresas de ciberseguridad que dan información, saber o tener la capacidad para prevenirnos ante un ataque. Hoy está a nivel empresarial o a nivel gubernamental, no me cabe la menor duda que de aquí a muy poquito tiempo, no te hablaría ni siquiera de años, va a haber esa capacidad también a nivel personal. Vamos, no sé si conocéis lo que es INCIBE en España, es el organismo que regula la ciberseguridad, igual que puede ser el CSIC, de hecho creo que es perteneciente al CSIC, que regula. Tú te puedes suscribir a su página y mediante su análisis de Big Data que tiene por detrás, te puede mandar alertas que estamos sufriendo de ciberseguridad a nivel personal, gratuito. O sea, evidentemente la ciberseguridad, que va muy unido al análisis de la información y a la explotación de la información, se ha convertido ahora en una prioridad, tanto personal como empresarial. Hay un riesgo empresarial ahora importante, que es la ciberseguridad. Estoy totalmente de acuerdo. Hola, buenas tardes. Mira, se me ha venido una cosa a la cabeza. Recientemente leí, cuando hemos hablado del tema de lo del Liverpool, nosotros aquí hemos dicho que hay aficionados del Liverpool porque gracias a la Big Data el Sevilla el Sevilla Fútbol Club cuenta con un programa de gestión deportiva. No sé si conoces a Francisco González, que es el Big Data Manager del Sevilla Fútbol Club. No. Bueno, estamos hablando de un señor que le ha reportado millones de beneficios al mundo del fútbol, porque hace 20 años hizo un registro, iba a los campos de fútbol y cuenta con una aplicación, con un motor, que pierna de cada futbolista te dice con qué porcentaje de optimización recibe un pase, cuánto tiempo de respuesta en carrera. Entonces yo creo que el problema que hay aquí es que se está vendiendo la Big Data como una magia negra. Y creo que es una paranoia, una psicosis que se está creando y que no se están hablando de casos prácticos. Porque, por ejemplo, gracias a este hombre, a día de hoy el Sevilla ha generado miles y miles de millones de euros de beneficios. Y estos señores que están hoy aquí gastando dinero viendo cerveza es en parte porque el Sevilla ha tenido capacidad de fichar buenos jugadores por el simple hecho de optimizar el fichaje de una persona gracias a esos datos. Entonces yo creo que aquí hay un problema que es como la política en España. Los políticos no os vendéis bien. Y si vendierais casos reales, datos concretos y situaciones, la gente vería mucho más fácil. Evidentemente que hay ciberdelincuencia y tal, ¿no? Pero quería hacerte ese énfasis porque me falta a lo mejor un poquito más de Vamos a aterrizarlo. Sí, de hacerlo práctico, hacerlo humano y de ver lo positivo, no solamente esa burbuja de magia negra. ¿Tú te has visto la presentación antes? Está justo en el punto clave. Bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Todo aquí en Big Data, lo he dicho antes, vamos a intentar situarnos qué es Big Data y a partir de ahí vamos a intentar enfocarlo. Yo soy del Betis, no soy del Sevilla, pero hay de agradecer al Sevilla que traiga riqueza a la ciudad. Fatal, ¿vale? fatal. ¿Qué vamos a hacerle? Todo el mundo tiene que tener un defecto y los sevillistas no podíais ser menos, ¿no? Entonces, sí es importante en este caso, evidentemente, como bien dices, aterrizarlo, ¿vale? Porque el Big Data se ha convertido en el gran santo grial, que todo el mundo hablamos de él, pero nadie lo ha visto. Me encanta ese ejemplo que acabas de decir, porque es tan sencillo y ha generado tanto beneficio que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Yo traigo algunos un poquito menos útiles que eso, ¿vale? El fútbol a mí me encanta. Bueno, voy a pasar todo, si me lo permitís, porque esto es un poco así. Una animación, ¿no? Sí, tiene una animación fantástica, pero no me gusta nada. Bueno, vamos a pensar en la aplicación de Big Data, y aquí con el social media lo podemos utilizar, para la generación automática de leads. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando esto en concreto, lo tenemos implantado en nuestra empresa, y lo gestionamos para, a través de campañas de social media, llegar al impacto de usuarios y unido con la información estructurada de nuestro ERP, el cual reporta información sobre ventas de un cliente concreto o de un consumidor concreto, soy capaz de darle una cosa muy importante que aparece allí a la izquierda, que es el scoring de usuario. Con eso, el análisis de la información, el análisis de un gran Big Data,
si estamos... Ah, mira, yo tengo aquí otra. Aquí tenemos una información que es feedback de usuario, datos no estructurados. Tenemos el envío de las campañas personalizadas, que es datos no estructurado, aunque la información dentro de la campaña sí la sea. Tenemos aquí a la derecha el CRM, el ERP, un contact center, toda la información de datos estructurados que tengo dentro de mi compañía. Tengo página de contenido de landing dinámico donde la gente se pueda registrar y puedo tener datos estructurados. Y puedo tener un análisis del comportamiento de mis usuarios, de tendencias de consumo que hablaba antes Keka. Evidentemente aquí hay una gran cantidad de información. Perdón. Lo de Sevilla y eso ya... Tenemos una gran cantidad de información que es difícil de explotar y difícil de analizar. A partir de ahí, bueno, Big Data lo que nos va a generar es un scoring dentro de nuestros consumidores. Ese scoring directamente se le pasa a la red comercial y por unos baremos que nosotros hemos implementados, el que sobrepasa los 50 puntos de scoring, soy capaz de determinar que está interesado en mi producto. Eso es una aplicación sobre generación automática de demanda. Antes nos hablaba Keka de que ella, con muy buen criterio, crea un procedimiento donde es capaz de determinar si una página web se va a caer porque requiere muchas respuestas, ¿no? Evidentemente. En vez de estar analizando todo esto, yo soy capaz también de determinar por aquí cuántos impactos voy a tener, cuál es el rendimiento de mis máquinas y saber en qué punto incluso se va a caer. ¡Hala! ¿Vale? Pero sigamos de datos concretos y de información, como bien decía el compañero. La aplicación a la logística en la optimización de las rutas. ¿Quién levanta la mano de aquí? La primera vez que miró al móvil cuando se montó en el coche y le dijo, quedan 33 minutos para llegar a casa. Yo en ese momento apagué el móvil. ¿Vale? Pues yo pensaba, digo, aquí me está persiguiendo a alguien. Eso evidentemente nos permite saber que existe una posibilidad de gestionar no solo los atascos, al fin y al cabo, bueno, no pasa nada, sino saber, por ejemplo, cuál es la velocidad media que lleva un camión y cuándo va a llegar a nuestro destino. Saber qué usuarios pueden estar en casa a través de una app, por ejemplo, y saber cuál es la ruta óptima para entregar la paquetería. Una de las empresas en el mundo que más está utilizando el Big Data para el delivery es Amazon. Una forma de negociar con sus proveedores de logística es la optimización de la ruta y la optimización de la entrega del packaging. Son datos reales. Y evidentemente Amazon se puede gastar muchísimo dinero en implementar un Big Data, pero ya Google nos da las rutas de forma gratuita. Simplemente lo que tenemos que hacer es una interfaz para explotar esa información. Aquí tú has hecho mención antes, no se puede desde el Big Data saber cuál va a ser el candidato mejor para un puesto de trabajo. ¿Verdad, Antonio, que no se puede? Bueno, se puede aplicar, en este caso tecnología para Big Data, para la selección de candidato para un puesto de trabajo. A ver, no sé si hay alguien aquí del sector de recursos humanos. Sí lo hay. Perfecto. Pues corrígeme si me equivoco, porque yo no vengo del sector recursos humanos, yo vengo del sector recursos inhumanos, de la tecnología. Una selección del puesto de trabajo se basa en experiencias. Se puede recopilar la información de experiencias. Hoy LinkedIn es una fuente de información sobre la experiencia. Tendencias, cuáles son la predicción, cómo se va a comportar esa persona dentro de nuestro trabajo. Para eso miráis redes sociales, contratáis a Keka y a su equipo para que miren redes sociales, cuántas fotos tienen malas situaciones candidatos de recursos humanos en función al puesto. Escudriñamos ahí un poco. Y actitudes.
a través de entrevistas, test y demás. ¿Por qué eso no lo puedo meter yo en una información, generar un Big Data y a partir de ahí que me saque con un porcentaje de acierto la predicción de cuál es el mejor candidato para un puesto de trabajo? Hoy por hoy ya se está haciendo. Hay consultoras de recursos humanos que lo están haciendo. Entonces, se puede generar mucho valor por ahí, ¿no? Pongo más ejemplos. Del mundo de e-commerce probablemente haya más que de recursos humanos, porque está creciendo unos volúmenes importantes. Mundo de e-commerce, se está haciendo predicción de ventas. Eso que hablábamos antes de la pregunta es demasiado rocambolesca, pero no está muy alejada de la realidad. Nosotros estamos haciendo predicciones de venta a clientes en función a históricos de venta y situación geográfica. No la climatología, hasta hoy, mañana no lo sabemos, pero con situación geográfica sí, porque no es lo mismo el que te compra en Córdoba que el que te compra en Granada. No te compra lo mismo. En este caso es para el control de stock. Os voy a poner un caso, y además es un caso real. Vienen las Navidades, viene el Black Friday, que creo que es el viernes que viene, si no me equivoco, para el que no lo sepa. En Amazon, también publicidad, me pagan, lo tengo que decir, lo siento. Nosotros hemos hecho una encuesta esta mañana, ¿eh? Ha salido que la gente... Esto es un tangazo. ¿Sí? No es por fastidiar, ¿no? Pero... Bueno, la cuestión es, viene el día 24, yo puedo hacer en función a dónde estoy lanzando qué producto, la tendencia de consumo por redes sociales, la tendencia de lo que hablan las personas en las redes sociales y mi histórico de venta, conocer cuál es el stock que voy a necesitar para que esos clientes tengan una respuesta inmediata. Y puedo lanzar una oferta de que en 48 horas tienen su pedido en casa. Me diferencia muchísimo. Es un caso real. Es la aplicación del análisis de ventas, en este caso, en una gran cantidad de datos que es difícil de explotar. Imaginaros la de personas que necesitaríamos para analizar eso, millones de ventas, ¿vale? Además, después haremos esa pregunta. Esta me gusta mucho. Además, solo he puesto esa frase sin mucho más parafernalia, porque yo puedo determinar, puedo aplicar Big Data o tecnología aplicada al Big Data para saber cuáles son las necesidades de mis consumidores. Antes lo ha comentado Keka. Yo puedo ver qué están mis usuarios y mis consumidores parecidos a este usuario, qué están hablando en redes sociales, cuál es su tendencia de consumo, cuáles son las marcas que siguen, incluso has llegado a comentar, y saber cuál es la tendencia de consumo. Eso lo podemos hacer ¿con cuánto? ¿Con 5.000 usuarios? No lo podemos hacer con muchos. Lo podemos hacer con los 700.000 millones de clientes, o mejor dicho, de usuarios que tiene Facebook. ¿Quién ha dicho sí? Hostia, qué capacidad, macho. Por decirlo de alguna manera, los verbos, por ejemplo, que se aplicaba a un personaje político. Entonces, a raíz de todo ese control, tú podías decir de qué manera ese político estaba cayendo bien o cayendo mal. Totalmente, pero al fin y al cabo lo está cruzando con otra información. Está aplicando tecnología a Big Data. Claro. Eso es aplicar la tecnología a Big Data. Por eso he dicho. Lo que yo te quiero decir es, de forma manual, si somos capaces de saber Manual eso. no, evidentemente. Pero Yo sí, Claro, cuando ha dicho que sí, que Claro. casi. Cuando que su has equipo preguntado, No sé en cuánto tiempo. Pero sí, Pero- sí, vamos a ver Hay luego, un lo vamos a ver. hay un control de palabras óptimas, de palabras negativas, que pueden decir, oye, mira, a esta cerveza le están hablando bien o le está hablando mal la gente. Totalmente. Así. Pero eso es tecnología aplicada al Big Data. Eso es. Porque yo lo que estoy es comparando, en este caso, datos no estructurados, por un lado,
con datos estructurados, porque yo tengo que tener una base de datos donde le diga, en este caso, a mi explotación de la información, que decir mala cerveza es malo. Claro, pero para mí, vamos, no estoy llevando lo contrario, ese dato es estructurado, ¿no? Yo tengo controlado todo ese dato, Ese por dato ejemplo, no en es Facebook. estructurado, tú no puedes saber la secuencia lógica que vendrá después. Pero El lo dato tengo- estructurado es con lo que tú lo comparas. Tú puedes tener un dato estructurado de decir, Heineken, botella verde, no sé, los datos que pueda contener una cerveza, ¿no? El graduación, tipo de tamaño, ¿no? Esos sí son datos estructurados. La opinión de un usuario sobre una cerveza no es un dato estructurado, porque tú no sabes la que vendrá después. No, perdóname, no es la opinión, es la palabra. A la palabra sí, la palabra la tengo metida en una base de Perdóname datos. que no me he expresado bien, es la palabra. Morfosintácticamente yo puedo reunir el número de palabras positivas y negativas en función a un producto, a una cerveza, por ejemplo. Sí, lo tendrás Geográficamente, en una base de datos. claro, eso es lo Ese que dato sí es ese sí es estructurado. estructurado, eso es. No me he expresado yo bien, ¿Cuál es perdóname. la no estructurada? La información que te llega, que contiene ese verbo. A mí me da igual me da igual que la diga detrás si hay una persona que lo, Claro, que lo escribe, está claro. pero yo quiero saber qué palabras son las que están hablando en ese momento y en Tú esa geografía. aplicas tecnología al Que Big es Data. Big Data. Es Big Data. Estás generando un Big Data. Estás teniendo una gran cantidad de datos que son difíciles de explotar, que son difíciles de analizar. Evidentemente no son difíciles si nos ponemos aquí, en este foro, que es limitado a decir, vamos a decir la opinión de una cerveza. Es fácil de analizar. Ahora, en 700 millones de usuarios es tremendamente complicado. No sé cuánta gente pueda beber cualquier tipo de marca de cerveza, vamos a tirar para la tierra, Cruz Campo, en Sevilla. ¿Saber la opinión de todos? Imposible. Ahora, eso que tú dices... Acerca mucho a la opinión, o sea, es un dato casi acerca mucho, ¿no? Totalmente. Y probablemente sea mucho más certero incluso que una encuesta. Claro. Porque hay por ahí unas tendencias que dicen que las encuestas pueden incluso ser para una tendencia o para otra, en función a cómo te haga la pregunta. Puede decir que es buena o mala. O puede inducir a que digas buena o mala. ¿Vale? Con lo que eso es mucho más certero. La opinión libre que expresa alguien en Internet, y ahí Keka nos puede ayudar mucho más que yo puedo aplicar ahí. No sé yo, ¿eh? No, la gente detrás de un... ¿cómo se llama el huevo de Twitter? Huevo de Twitter. Hombre, tiene que tener un nombre. ¿No? Bueno, ¿No? ¿te refieres a...? Avatar. Ah, El bueno, avatar. sí. Vamos, bien. Avatar. Huevones se llaman. El que se expresa a través del avatar lo dice mucho más libre. No sé por qué, pero bueno, es así, ¿no? Y realmente sea mucho más acorde a la realidad. Pero tú tienes por ahí un dato no estructurado, que es la opinión de las personas, tú la estás recogiendo esa información. Tienes por otro lado un dato estructurado, que son palabras malas sobre la cerveza y palabras buenas, Vale, ¿no? Evidentemente, comparativas, y después lo que vas a hacer es cruzar la información. Eso es el Big Data. Discúlpame que quiero hacer un inciso a este respecto, dada la conversación que mantenéis ambos, porque a mí se me ha dado la situación en alguna ocasión para estudiar unos ataques a una marca, y entonces esta marca me pedía que semánticamente, o sea, que si yo podía hacer algo para saber si detrás de X perfil había una persona que ellos entendían que podía estar detrás, ¿vale? Entonces, que había varios perfiles que hablaban sobre la misma cuestión. Entonces yo le dije que el único dato cierto que le podía dar es si semánticamente se manifestaban igual y podía controlar los horarios con la monitorización, los impactos, la tecnología con la que accedían a hablar, pero que no le podía certificar, porque no tengo esa capacidad, no podía certificar que detrás estuviera fulanito de copas. Sí le podía decir que podía lanzarle un cebo, ¿vale? Desde un perfil, lanzarle un cebo con un enlace para que pinchara el enlace y me diera una IP, ¿vale? Pero también las IP son dinámicas o son estáticas, pero por lo menos tener algún dato más que me pudiera dar ese punto de acercamiento. Pero la realidad es que, claro, yo certificar eso no lo puedo certificar. Yo puedo aproximarme, pero claro, como me diga Antonio
No, Que eso hay- no podemos hacer. ¿Eh? Eso ¿Te es- imaginas eso que es dice magia Antonio, negra como- aquí detrás hay un apellido, digo, Antonio, tenemos que hablar? Eso es magia negra. Eso no. Eso ya son palabras mayores, eso- todo hay que decirlo. Eso ya lo sí, hacen sí. otros. Bueno, pero vamos, que eso no estaría mal, vamos. Sí, perdona. Habéis hecho mención en la conversación al tema de los avatares. Cuando hay interacciones de palabras y demás, el Big Data, ¿se pueden generar alguna aplicación para, sin saber el género de ambos, si es masculino o femenino, por la tendencia, poder ir discriminando el sexo en un momento dado? Entre los me gusta, las interacciones y lo que pueda mostrar. Porque a lo mejor, por ejemplo, como ella ponía, Conan el Bárbaro, pero si empezamos a ver una tendencia de que le gusta Hello Kitty, Yo puedo, a ver, dentro, la tecnología aplicada al Big Data lo que va a hacer es explotarte esa información, ¿vale? El Big Data lo que va a generar una gran cantidad de datos y a partir de ahí yo puedo explotarla, ¿no? Producir, ¿no? Claro, pero si a través de su tendencia yo puedo determinar, pero si esa tendencia no es realmente es un fake, ¿no? Que le llamáis en vuestro argot, es un fake, es muy complicado saber eso. La realidad es que habitualmente las redes sociales, a título general, analíticamente, sí te dan un indicador de si la mayoría de tus usuarios son femeninos o masculinos. Pero esto también es cierto que no sé realmente si obedece al criterio en el cual tú te manifiestas en redes sociales o realmente con la identidad con la que tú te manifiestas en redes sociales. No sé realmente cómo manejan ese tipo de datos. Igual pasa con Google Analytics. Te dice cierto tipo de rangos, horquillas en las que se van aproximando, pero claro, yo profundamente no conozco cómo ellos manejan ese tipo de información. Se podría meter dentro de un Big Data y analizarlo. Evidentemente sí se podría hacer. Los datos que extraeríamos de ahí, las conclusiones que extraeríamos de ahí, serían complejos. Bueno, cuanto menos complejos. Bueno, a partir de aquí... No ha Perdona. pasado. Perdón. Disculpa. A partir de aquí sí quiero hacer también mención a la relación que existe en social media, Big Data. De hecho, yo diría que dentro del mundo del social media, los primeros que empezaron a utilizar un Big Data, más que el Big Data, empezaron a utilizar el análisis de la información, fue la tendencia de growth hacking, el growth hacker. Yo he extraído aquí solo porque creo que la has definido de forma magnífica, claro. O sea que no hay que decir mucho más. Pero sí he traído esta imagen que me encontré ayer por internet, os soy totalmente sincero. Me la encontré ayer por internet, me gustó y la he traído aquí. Lo mío, lo único es el círculo rojo de arriba de la izquierda, lo de analítico. Que es el carácter fundamental del growth hacker. El growth hacker lo que va a tener es un sentimiento, un carácter analítico para fundamentalmente una cuestión, es hacer la prueba que quiere lanzar y recoger los resultados, analizar y volver a lanzar una prueba. Porque estos señores, entre otras cosas, multiplican por 10 los resultados de otras técnicas de marketing. Yo no soy especialista en ese sentido, porque pueden hacer, con el análisis de la información, determinar cuáles son las que le funcionan y cuáles las que no le funcionan. Y además, si le aplicamos Big Data y la explotación de ese Big Data, esa tecnología aplicada al Big Data, soy capaz incluso de determinar qué técnica me va a funcionar a futuro, determinar tendencias, predecir. Y ya ahí podríamos hablar del análisis predictivo, análisis cognitivo, ya estamos hablando de otro siguiente paso que vendrá, ¿vale? Entonces, quería hacer ese inciso porque es que tú lo has explicado fenomenalmente dentro del mundo del social media. A partir de aquí, quiero extraer varias conclusiones. Quiero también que sacáis vosotros las vuestras propias. He intentado aterrizarlo todo lo mejor que podamos. Pero tu ejemplo es muy bueno, el del Sevilla. Lo lástima es del Sevilla, ¿eh? A mí me ha gustado también. Y vamos a, no sé, me gusta determinar siempre
4 puntos claves. El primer punto clave es que el Big Data surge de la necesidad del análisis de la gran cantidad de información que estamos teniendo ahora mismo en el mundo. De eso sale Big Data. Big Data no es una tecnología, no es algo que vamos a ir a la tienda a comprarlo, sino surge de esa necesidad. El 2, evidentemente, tener un Big Data y tener la tecnología para explotar ese Big Data nos va a permitir ser más eficientes en el proceso de la toma de decisiones, ser mucho más rápidos, ser mucho más ágiles. Nosotros hablábamos con un cliente hace muy poquito y él nos decía, oye, yo quiero saber cuál es la información que tienen mis competidores en la página web. Es un portal de e-commerce y nos decía, yo quiero con mis competidores saber cuál es la información que tiene en su página web. ¿Para qué quería esa información? Para tomar decisiones. ¿Vale? No era espionaje industrial, porque era público incluso. Bueno, público en este caso la información que estaba mostrando en el e-commerce. La aplicación de la tendencia de Big Data y la explotación de la información en ese Big Data se alinea con nuestra necesidad de negocio. Desde el más pequeño al más grande. Desde el profesional independiente hasta la multinacional. Un growth hacker, como bien ha explicado Keka, es un chico de 20 años que está en su casa. Descripción. No necesitamos tener un gran presupuesto para implementar un Big Data en nuestra organización. Y una cuarta reflexión, y espero que con esto descubramos el santo grial. El éxito del Big Data no está en su implantación. No podemos subir los brazos y decir, hemos ganado, cuando hemos implantado una tendencia de Big Data en nuestra organización. El éxito del Big Data está en su explotación. El ejemplo que has dado tú, del Sevilla, es magnífico, demuestra que su explotación es la que da el éxito, la que da el resultado, y no nos podemos quedar simplemente en cuáles van a ser la información que nos va a suministrar. ¿Vale? Esas son las 4 reflexiones que hago a esta. No sé si tenéis alguna más a partir de estas reflexiones. ¿O tenéis alguna pregunta? Si no, yo tengo algunas preguntas. Solo daros las gracias. Para mi compañero. Pero vale, yo también tengo preguntas, ¿eh? Bueno, pero yo llego antes y ya está. Vale, muchas gracias. Y acabamos. Y... Muchas gracias, Antonio. La verdad que para mí es apasionante esto de los datos porque de un tiempo a esta parte me he centrado mucho más en el análisis, no evidentemente de las tendencias, sino más del comportamiento de la comunidad que yo manejo a través de redes sociales. Para mí eso es importante porque entiendo que puede ayudar a mis compañeros, puede ayudar en un momento dado también cuando hay, os pongo un ejemplo gráfico y real. Va a salir a la luz un problema que afecta a mucha gente. Esto se ha dado, ¿vale? No quiero que os asustéis. Por ejemplo, con el Volkswagen Gate, con lo del el problema de las emisiones de Volkswagen. Bueno, pues este tema iba a salir y entonces a partir de ahí yo desde mi área hablé con mi compañero de programación y le dije, van a empezar a salir noticias porque se están destapando este tipo de problemáticas. Pues mi compañero se puso manos a la obra para lanzar una plataforma en la cual la gente que quisiera obtener información de modo gratuito, pues como mínimo que nos dejara su dirección de correo electrónico. Entonces hicimos una plataforma y no sé cuánta gente se sumó, pero bastante, muchísima gente se sumó a esa campaña. Luego estaban la gente que quería demandar o la gente que no quería hacerlo, que es igual de lícito, ¿no? Pero ya teníamos ahí esa comunidad de personas con nombre y apellido, con datos reales, que estaban deseando recibir esa información y en un momento dado solucionar un problema. Entonces, esto realmente para mí es una labor apasionante a nivel desde el área de social media. No he hecho nunca de grow hacker, la verdad, todo hay que decirlo. Lo primero, no tengo 20 años y lo segundo también me pongo a pensar y estoy estudiando creatividad, pero creo que no llego ni de lejos a lo que podría darse con la verdadera esencia del grow hacker. Pero bueno, todo es ponerse, o sea, que lo mismo de aquí a un par de añitos, yo qué sé, quién sabe, lo mismo estamos ahí ten con ten.
Pero a mí hay algo que me llama la atención y es algo que yo una pregunta que te quiero formular, que a lo mejor a vosotros también se os ha ocurrido. Venga, hombre, pensar un poco. ¿Es necesario para el Big Data la publicidad? Pregunto. O sea, ¿la publicidad tiene un hilo directo con el Big Data o o yo necesito el Big Data para la publicidad? ¿Existiría el Big Data sin la publicidad? No lo sé, pregunto. Hay gente que dirá, bueno, pues yo voy a utilizar esto. Vamos, te formulo esta pregunta inicialmente por cómo he empezado a abordar yo mi exposición, hablando del tema también publicidad. A ver, no hay una relación directa entre publicidad y Big Data, ¿vale? En este caso, el Big Data lo podemos utilizar con su explotación de la información del Big Data para sacar campañas publicitarias con mucho más impacto. Os pongo un caso y está ahora muy en boca de todo el mundo, que es el anuncio de donde termina y tu hija no bebe o algo así. ¿Vale? Sí. Probablemente, si hubieran utilizando un Big Data, utilizando tendencias en Internet sobre machismo, feminismo, sexismo en general, esa campaña no hubiera salido así. Se hubiera reconducido, el mensaje, ¿no? Es más, yo creo que van tarde ya por no reconducirla. Y de aquí mi crítica a esto. Entonces, ¿la publicidad y el Big Data van de la mano? Yo diría que no. Yo diría que van de la mano en tanto y en cuanto Big Data, la implementación de un Big Data para empresas de publicidad podrían hacer un trabajo mucho más eficiente y no meter la pata como este ejemplo que acabamos de decir. ¿Y el Big Data en sí necesita las analíticas, por ejemplo? Es decir, Google te da cierta información. Yo sé que el Big Data, o sea, tú cuando abordas a una empresa, con la información que dispone una empresa, si no tiene nada de tecnología o tiene simplemente una web estática, ¿vosotros podéis hacer Big Data? Si solo tiene una página web estática y no tiene información, es imposible, no tendría Big Data. O sea, ¿vosotros moriríais si no hubiera tecnología, literalmente? ¿Moriríamos en qué sentido? Es decir, no tendríais un avance en la proyección a nivel empresarial si no hubiese... Es decir, las empresas necesitan tener una presencia en vía web y en redes sociales. No, tener una gran cantidad de información que incluso la pueden comprar. Hay fuentes públicas de información, hay fuentes privadas que se pagan por ello, en la que tú extraes información. Al fin y al cabo, un Big Data, ya hemos hablado antes de que es una gran cantidad de datos difícil de explotar. Evidentemente, si no existan esos datos, la empresa no lo tiene, no lo compra y no tiene manera de conseguirlo, no es que yo me pudiera morir porque trabajo dentro del mundo de análisis de la información, sino que esa empresa tiene unos días contados. Y la información, te pongo un ejemplo de campañas de recogida de datos offline, ¿no? El wifi tracking o este tipo de elementos que se están dando por los cuales tú pasas por un sitio y van detectando toda esa información y tal. ¿Vosotros también podéis usar esos datos con el Big Data y hacer que eso resulte productivo? Sí, de hecho se incorpora dentro del Big Data. Big Data en este caso, ya digo, como hemos comentado antes, es una gran cantidad de datos. Va a haber por un lado datos estructurados, por otro lado datos no estructurados. Eso sería un dato estructurado, ¿vale? Porque tendríamos la información de las personas que pasan por un determinado punto, ¿no? Lo podríamos incorporar dentro de ese Big Data y a partir de ahí explotarlo. O sea que realmente offline y online para vosotros son dos elementos en los que sí se da la posibilidad y confluye para poder hacer Big Data. De hecho, no me gusta el concepto de, y perdóname que te corrija en ese sentido, de hacer Big Data, porque Big Data no se hace. Big Data es una cosa que ya está generada, lo único que está ahí para poder utilizarla. Y tienes que determinar o decidir cuál es la información dentro de ese gran Big Data que tú vas a utilizar, que tú vas a explotar, como nos gusta llamarnos en nuestro argot, ¿no? Entonces, no es que hagamos un Big Data, el Big Data no se hace, ni se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma. Está ahí, se transforma. Bueno, pues esto se va transformando y al fin y al cabo yo tengo que utilizarlo. ¿Cómo lo utilizo? Con herramientas que exploten esa información que está ahí contenida.
Tú comentabas si puedo utilizar datos offline y datos online dentro del Big Data. Por supuesto. Antes comentaba, ¿no? El IoT, el Internet de las Cosas, nos está permitiendo de un mundo offline, vamos, los electrodomésticos que tenemos en casa. Sí, sí, eso es. Mandan información. Entonces, si desde el punto de vista que a mí mi frigorífico pueda decirle a la empresa en este caso a Mercadona o a Carrefour, lo que necesito en el momento determinado, pues eso no deja de ser también Big Data. Vale, mira, te voy a poner aquí, es que antes estaba leyendo, me llamaba la atención, aparte de los sensores de comportamiento, hablando offline, ¿no? Sensores de comportamiento, no lo sabemos, pero vamos por la calle y estamos absolutamente estudiados, ¿no? Estaba viendo yo aquí User Experience, junto a las latas de tomate. Habla de que hay sensores que procesan los datos que recogen, permiten saber cuánta gente pasa por delante de un negocio, cuántos entran, qué horas y qué días son los de mayor afluencia, cuánto tiempo están dentro del local, si repiten la visita o si son nuevos clientes, si son hombres o mujeres, sus edades, incluso cuánta pasta gastan de media. Me quedo asombrada. Todo eso lo metemos dentro de una bolsa y a partir de ahí lo único que necesitamos es traer las bolas que necesitemos. Esa es la explotación del Big Data. Esa es la explotación del Big Data. Y con el Big Data, una empresa, independientemente de marcar un antes y un después a nivel competitivo, ¿eso es un retorno de la inversión? Totalmente. Hemos visto ejemplos, aquí en la sala también han dado ejemplos de cuál es el retorno de la inversión que ha ofrecido ese Big Data. Cuando tú instauras una estrategia del dato, vamos a llamarlo así, tú dices, estoy decidido a utilizar tecnología que exploten el Big Data, que exploten esta gran cantidad de información y me ayude a mi negocio, sin duda el retorno de la inversión, primero, es muy inmediato. Es decir, si yo soy capaz, hoy estamos a martes, el viernes el Black Friday, y soy capaz de saber cuánto stock tengo que comprar en mi e-commerce, ya me está generando el retorno de la inversión. Porque es que a lo mejor el año pasado, que no tenía un Big Data en el que estaba explotando y extrayendo información, compré lápices amarillos que no se vendieron. Y tengo mi almacén lleno de lápices amarillos. Y al fin y al cabo se vendieron lápices rojos y me quedé sin stock y no pude hacer las ventas que yo estaba llegando. Entiendo. Entonces, si yo soy capaz de tener una información sobre tendencias de consumo, que son datos no estructurados, y estocaje, soy capaz de cruzar esa información, explotarla y saber cuántos lápices amarillos, rojos, verdes se necesitan. Y si tengo un montón de lápices amarillos a través de Big Data, ¿podría alcanzar a ese público objetivo que necesita esos? Eso no es Big Data. No es Big Data. No, Big Data lo que te va a hacer es generarte la información para que tú explotes. Eso ya estaríamos hablando de marketing automation, estaríamos hablando de otras tecnologías que existen, que se pueden implementar, que utilizan, en este caso, gran cantidad de información, que pueden generarla también como tal, la gran cantidad de información, y generar un Big Data. Ya digo que no me gusta lo de crearlo, pero al fin y al cabo sí estás utilizándolo, ¿vale? Utilizándolo. Pero eso, Big Data, como ha dicho también la sala, no es magia. Big Data no va a decir, oye, como tienes 1.000 millones de lápices amarillos, te voy a decir los usuarios que tienes que... Puedes explotar la información y saber quién ha hablado de lápices amarillos. Y como tú bien has dicho antes, puedes decirle, oye, toma que tengo lápices amarillos, ¿no? Lo puedes ofrecer. Pero en este caso, Big Data, tú tienes que explotarlo. Muy bien. Por ahí tenemos preguntas. Os animo a todos a hacer preguntas. Manifestaos, ¿vale? Que estamos aquí para aprender todos. Van pasando por ahí el micro y ahora os lo pasan a vosotros por aquí delante. Vale, en base a lo que ha dicho Keka, el tema del reconocimiento facial, por el tema de entrar en la tienda, que estudian cuántas pastas te gastas, en qué hora sales. Evidentemente, el reconocimiento facial de una persona lo que hace es que guarda la imagen y ahí entramos un poco de lleno en contacto con la Ley Orgánica de Protección de Datos.
¿Hasta qué punto se está desarrollando una tecnología que después no va a ser compatible llevarla a la práctica por la ley que tenemos en España? Y ahí en esa segunda pregunta, ¿creéis que debe adaptarse la LOP y buscar ir de la mano con el mercado, o tiene que ser un poquito más clásica y no permitir tanto desarrollo de negocio? Fantástica pregunta. Yo la verdad que tengo cierto criterio al respecto. Para mí, todo lo que sucede en la vía pública, que es como creo que se ha enfocado un poco la noticia, porque, vamos, o así lo he entendido por la fotografía que había justo antes de lo que yo he leído, es absolutamente legítimo. Lo que sí también entiendo es que no se aplica correctamente o de un modo efectivo, o al menos hasta el momento yo así lo he visto por las diferentes situaciones que he tenido que vivir. Creo que no se aplica ni en tiempo ni en forma correctamente. Tampoco la gente conoce hasta qué punto puede dar o no ese tipo de información. Es como cuando alguien te llama por teléfono y de repente te dice: hola, soy tu médico, quiero que me corrobores estos datos. ¿Te llamas Keka Sánchez? Sí. ¿Tu teléfono es de contacto al que te estoy llamando? Efectivamente. Recuérdame tu dirección de correo, que es que ya te está sacando información. Y a todo esto, estaba pensando, y entonces empiezan a sacarte datos y tú dices: pero vamos a ver, ¿quién está al otro lado del teléfono? Esto, por ejemplo, yo creo que es mucho más habitual que el hecho de que se pongan este tipo de elementos que ayuden a captar este tipo de información. No conozco, porque verdaderamente no lo he visualizado, es decir, no he ido a un centro y he visto este tipo de tecnología, o al menos no he sido consciente de ello. Lo que sí me consta es que en la vía pública se suele hacer, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto sería legal hacerlo dentro de en fin, los espacios privados, los espacios públicos? Yo creo que aquí es verdad que hay unos márgenes un tanto extraños. También sabes que se pusieron el tema de las cámaras en la calle, hubo un debate súper extenso sobre si se debían de fiscalizar los comportamientos de los usuarios en la calle, si estábamos controlados. Efectivamente, estamos absolutamente controlados. Lo que pasa es que la gran dosis que nos ayuda a esto es la inconsciencia que mantenemos, ¿no? Y también la oportunidad de ser borregos. Sí, bueno. No, la verdad que la pregunta está muy bien formulada, y ahí ya hay un dilema casi moral, ¿no? En cuanto a: ¿ponemos puertas al campo o dejamos que el campo sea libre y a partir de ahí la imaginación puede volar? La creatividad puede salir y la innovación, evidentemente, estará a flote. Primero, si tienen que volver a cambiar la ley, hay una ley que todavía no ha entrado en vigor, que entrará en vigor en mayo del 2016, que es el GDPR, la nueva normativa. Entrará en vigor, con lo que si tenemos que volver a adaptar la ley, fastidiosa lo tenemos, ¿vale? El fastidio ya lo tenemos encima. De todas maneras, yo me aventuro a decir que la ley va a cambiar, y varias veces, en los próximos años. Va a haber nuevas adaptaciones de esa ley. Hay cosas inevitables, ¿no? Además, hay una cuestión importante. Si tú lo anuncias con la nueva ley, por ejemplo, en este caso tú puedes captar delante de tu tienda la cara de la gente, no pasa nada, no es ilegal. La ilegalidad o la controversia viene en el tratamiento de esa información. ¿Cómo tratas esa información? ¿Cómo securizas esa información? Ahí ya entraríamos en aspectos mucho más técnicos de la encriptación de la información, del responsable o delegado de seguridad. Ahí entraríamos a formar parte de otra, pero a tu pregunta de si abogamos por un cambio de la normativa para adaptar a la nueva era de la información, o si tenemos que dejar libre, yo soy de los que piensan que tenemos que estar legislados. Evidentemente, si no hubiera unas normas, esto se convertiría en un infierno, pero también tenemos que entender que la ley no la pueden hacer con la filosofía de hace no 20 años, 3. Entonces la ley tiene que ser cambiante. Si una estrategia dentro de una organización, de una empresa, es cambiante, ¿por qué no la ley? Lo que pasa es que yo entiendo que hemos tenido una revolución tecnológica y nos hemos subido a un carro. Nos ha cogido atrás. Claro, ha llegado la tecnología antes que la ley, ¿vale? Entonces hemos llegado diciendo, bueno, esto de que hay de lo mío, que me están vendiendo mis
datos, que, en fin, hemos llegado un poco tarde a todo esto. Entonces, ha llegado la revolución tecnológica y creo que ahora mismo estamos en la era de la revolución ética. Es muy importante, por eso yo siempre manifiesto, sobre todo cuando doy formación, que los alumnos, siempre les digo, no mostréis aquello que no queráis mostrar, pero mostraros como queréis que os quieran ver, ¿vale? Es importante esa dosis de conciencia y también de identidad, porque nadie nos la da, ¿vale? Nos tratan como meros usuarios para los que en realidad para las redes sociales somos un producto, porque ellos venden nuestros datos a las empresas para que luego ellos mismos condicionen a veces incluso la compra del usuario, porque no es la primera vez, bueno, ha comentado Antonio lo del tema de que estás en Google y de repente Google te dice en 14 minutos llegas a tu casa, pero también te manda los billetes de avión, ¿eh? O sea, Google te manda los billetes de avión o te salta con que hoy tienes cita con el digestivo, ¿vale? Y dices, la leche, ¿no? En fin, te está dando una serie de datos que a mí también me parecen vertiginosos y hay veces que desconecto para volver a conectar, porque aunque a pesar de que yo me dedique a la tecnología, no dejo de reconocer que como no sé hasta dónde alcanza, necesito pararme, retornar, decirle, no te voy a dejar que me sigas todos los pasos para que seas mi madre, ¿no? Y lo de la señora del rellano de la escalera, yo tengo una vecina que es Big Data, vamos. O sea, es Big Data, es la gran madre del Big Data, ¿vale? Porque es capaz de sacarte... ¿Hasta dónde O sea, es bajarte de eso? predictiva. Estos van a acabar muy mal, ¿eh? Estos, los del cuarto, ya uno de los perros no lo tienen. Estos están acabando, madre mía de mi vida. Pero oye, que al fin, cuando acaba el verano, ha tenido razón la señora. Pues no sé yo si preguntarle la tendencia de compra aquí a ver, señora, Juanita, ¿cómo va el tema, no? En fin, ¿tenéis más preguntas? No estamos todavía Sí, en hora. estamos por Nos aquí quedan también. 5 minutillos para salir de estampida, porque ya sabéis que tenemos a Liverpool aquí. Vamos a Beatriz, ponernos ahí con ellos, ¿no? esto puede ser. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta era, ¿cuál es el perfil del Big Datista? ¿Big Data? Data Sciences. Sí, porque hace el poco me científico de quisieron, hace poco me quisieron vender un curso de Big Data y tal, y había como 2 perfiles o algo así. Uno era el super mega analítico, todo a base de datos, todo a base de, tenías que ser desarrollador o, ¿cómo era esto? Desarrollador web con sus idiomas, sí, programador con sus idiomas y sus historias, y luego te daban otras cosas, otro perfil que era más o menos la persona intermedia entre el Big Data y el empresario, o digamos, cómo trasladar esos datos de Big Data al marketing, a través de los programas como, por ejemplo, Pentaho o Tableau. ¿Y qué es eso? ¿El Big Data en verdad es para más de desarrolladores puros y de analítica pura y con su idioma y su historia, o cualquier persona que toque un poquito de esos palos puede ser también Big Data? A ver, Big Data, esos dos bueno, perfiles que te dijeron el otro día son ciertos. Evidentemente, dentro del mundo de Big Data se necesitan, por un lado, desarrolladores, se necesitan, por un lado, gente que entienda la lógica de la programación para ser capaces de explotar la información que hay detrás. Evidentemente, en Facebook hemos hablado antes de millones de datos, pero necesito, de alguna manera, tener el conocimiento para extraer esa información. Esa información está ahí, pero hay que extraerla, ¿no? Entonces, evidentemente, necesitamos un perfil programador. Hay muchos programadores ahora que se están especializando, ¿vale? En desarrollo para Hadoop, hay muchas tendencias de base de datos, tanto estructurales como no estructurales, para la programación de un Big Data. Y después se necesita el científico de datos, ese que sea capaz, a través de la explotación de la información, de emitir conclusiones. Evidentemente una capa directiva de una compañía, un ejecutivo de una compañía, no va a ser capaz de meterse en el Big Data y decir, el consumo Magia, de... ¿no? No, imposible. Necesitamos programadores que traduzcan esto. El otro día hablaba, en este caso, con una persona de la universidad
y le decía yo y le comentaba la necesidad que tenemos todos de transformar el puesto de trabajo. O sea, ya no nos sirve, por ejemplo, o nos sirve menos el programador que estamos todo el mundo acostumbrado que hace programas lineales. Ya hay herramientas que con simple ventanas te hacen programas. Pero sin embargo sí vamos a necesitar programadores que sean capaces de interactuar con el mundo de la información y extraer esa información para que sea útil. O sea, evidentemente están esos dos perfiles. Pero yo iría un poquito más. Yo creo que hay falta, lo que te explicaron el otro día, falta una persona más, que casi diría que es el más importante, que es el que tenga la visión para utilizar Big Data dentro de las compañías. Ese es el estratega. Probablemente ese perfil lo están llevando ahora mucha gente en marketing. Pero sin duda dentro de las compañías, y os acordaréis de esto dentro de muy poquito, va a haber auténticos CDO, responsables de datos dentro de la compañía. No solo de la seguridad de la información, que todo el mundo conocemos, sí, sino del dato. ¿Qué estrategia voy a tener? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo puedo promocionar mis productos? Incluso cómo tiene que comportarse el directivo dentro de una propia charla. Van a ser, y ya digo que lo vais a escuchar dentro de muy poquito, probablemente uno de los puestos más estratégicos dentro de las organizaciones y de los consejos de administración. Y ese quizás le faltó que decir. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, claro. Estamos en tiempo, no nos queda nada. Bueno, yo soy empresario, estoy muy lejos de todo lo que se está hablando aquí, pero claro, viene muy bien la pregunta acorde con lo que usted ha dicho por último. Necesito en mi empresa un estratega que sea capaz de... Porque ahora mismo estoy alucinado con todo lo que habéis dicho, tanto las redes sociales, que las utilizamos bastante, como el Big Data, que yo ahora mismo diría, lo quiero eso, quiero lo que estáis hablando para mi empresa. Pero mi empresa es pequeña, mi empresa no tiene estratega, mi empresa no sabe cómo su marca, aquí en Sevilla, por ejemplo, que la conozcan. Y hemos hecho mucho, pero somos pequeños. ¿Cómo puede una empresa pequeña que se conozca la marca con las redes sociales y con la Big Data? Evidentemente, yo creo que es un binomio absolutamente necesario. A través de redes sociales podemos empezar a movilizar la marca, podemos comunicar, podemos conversar y con la información del Big Data podemos saber dónde hacer esas conversaciones, dónde dirigirnos y dónde captar a los usuarios, más allá de lo que son las meras redes sociales, ¿vale? Porque todo puede ser online, ¿no? Pero yo abogo mucho más y me da mucha más, para mí son datos más fidedignos cuando alguien visita tu web y te da un correo electrónico, que es una estrategia más, pero sin lugar a dudas este binomio funcionaría fantásticamente. La cuestión está en tener conocimiento de que ese tipo de recursos existen. La pregunta del empresario sería el cómo. ¿El cómo? ¿Cómo hago eso? O sea, A ver, primero, ¿cómo se llama tu empresa? mi empresa, American Land, es una academia pequeña. American Landing. American Land, es una academia de idiomas pequeña y claro, nosotros... Ya hemos hecho publicidad de Mira, ya, Amazon, sí. lo hacemos de la tuya también. Una Y de academia la de idiomas, cerveza. quizás. Aquí hemos hecho ya mucha American publicidad. Land. En este caso... hay Bueno, de una hecho cosa. somos socios Cajasol. Somos pequeños, medianos, pero es verdad que hacemos un gran esfuerzo para darnos a conocer aquí en Sevilla. Pero Y- realmente ya has dado el primer paso. O sea, yo creo que el primer paso es, oye, quiero hacer una estrategia de Big Data, quiero saber cómo tengo que dar esos pasos y a partir de ahí, evidentemente, hay que hacer un análisis de dónde estás, hay que saber qué fuentes de información posees. Calle Lagar, número 6. Ahí lo dejo. Me lo anoto y yo me paso personalmente. Y hacer esa estrategia. Y a partir de ahí, saber dónde estoy, igual que cualquier estrategia de cualquier compañía. Tú habrás hecho tu plan de negocio y habrás analizado dónde estabas, ¿no? Y a partir de ahí has proyectado dónde quieres estar y has ido dando los pasos. Pues hacer una estrategia de Big Data es igual. ¿Dónde estoy? ¿De dónde extraigo esa información? ¿Cuáles son mis fuentes de información?
cuáles son las fuentes de información a las que no tengo acceso ahora mismo y serían necesarias para mí. Incluso puedo cruzar con competencia y demás, y a partir de ahí haciendo poco a poco. Un proyecto de Big Data, una estrategia de Big Data, no puede ser un proyecto para hacerse en 3 meses, ni siquiera en un año. Súper buen apunte ese. Tiene que ser una estrategia a largo plazo. Medio largo plazo siempre. Sí. Si alguien quiere hacer una estrategia y lo quiere en una semana, se está equivocando. Se va a gastar una ingente cantidad de dinero muy grande para que después no sea capaz de sacar el resultado. Mira, nosotros en nuestra empresa hemos lanzado un producto, un servicio que le llamamos microproyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos de datos, los proyectos de análisis de información, de Big Data y este tipo de proyectos, se crean una burbuja tan grande que se aburre antes el mercado o el cliente que el científico de datos sacando información. ¿Vale? Entonces hay que poner un objetivo y decir, oye, vamos a hacer esto. A partir de hacer eso y retornar la inversión que acabo de hacer, voy a meterme y voy a dar otro paso más y voy a retornar la información. A lo mejor te llevas haciendo el proyecto 5 años, pero a corto plazo tengo microproyectos. Ahí podríamos hablando de Lean Startup, estamos hablando de muchas metodologías de trabajo, ¿no? Pero creo el primer paso ya lo has dado, el segundo paso es contactar con nosotros, también lo has dado, has caído en buenas manos, nos pondremos, hablamos, nos sentamos y empezamos a ver qué posibilidades hay de hacer esto. Te digo que no es costoso para nada y te sorprende muchas veces los resultados que puedes conseguir. Gracias. Bueno, estamos justamente en la hora de concluir esta charla. Sobre todo, muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros también, porque realmente todo cobra sentido cuando estáis ahí. Y nada, nos seguimos por las redes. Cualquier duda que tengáis, ya tenéis ahí los datos de Antonio Bizcocho. Es gracioso. Gómez Bizcocho, es que le digo bizcocho, me sale. O sea, marketingianamente hablando es un sino. Y luego cualquier dato o cualquier información que tengáis a mí a través de redes sociales, igual también me localizáis. Estamos a vuestra disposición y nos vemos por las redes. Un aplauso. Esto ya se puede quitar. Vamos a ver. Espérate, espera que nos vamos a quitar.